Muy, pero muy buenos días, hermanos amados. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones, un abrazo. Una buena semana nos espera. ¿Por qué dice usted una buena semana? Porque creemos en el Señor, pues. Y Dios más encima nos ha estado dando herramientas para poder caminar, como dice la Escritura, siempre triunfantes en Él. Así que les saludo, les bendigo a todos los que estén conectaditos en vivo esta mañana. Algunos no están conectados, ¿ah? Están aquí en vivo. Estoy con la Magda, estoy con el Nico. No creo que quieran saludar por la cara. ¿Queréis saludar, Nico, no? Están acompañándome los chiquillos aquí. Aquí en el micrófono porque está saludando. Hola, buenos días. Ahí está el Niquito. Me están acompañando los chiquillos esta mañana en el devocional. Así que están ellos presencial. Primera vez que tenemos hermanos presenciales en el devocional, po. Sí, siempre está la Luciana, la Fernanda Paz, la pastora, pero hoy día están los chiquillos acompañándonos aquí. Así que abríguense nomás para que no se entuman, mis chiquillos, tómense un mil o algo. Aquí están los chicos con nosotros acompañándonos. Está la Yaquita Burgos también conectada desde allá de Vilcún. Está mi querido y amado hermano César Parra, allá en Vilcún también. Un abrazo grandote, querido. Mi hermano Héctor Sandoval de Carahue. Bendiciones. Mi hermana Laurita González de acá de Molcoquepe, que yo creo que estará acá en Temuco todavía, así que le mandamos un abrazo grande. Nos acompañó en el culto mi hermana Laurita ayer, fue maravilloso estar juntos. Buenos días, mi hermana María Angélica. Un abrazo grande, estamos transmitiendo aquí, así que voy a dejar el teléfono al ladito, ¿ya? Ya, un abrazo grande. Ahí está mi hermana María Angélica San Martín, que la conectamos vía teléfono desde allá de Santiago. Un abrazo le enviamos a nuestra amada hermana. Está mi hermana querida Verena Cortés de Lonquimay saludando también. Un abrazo grande. Mi hermana Alicia Martínez nos manda un corazoncito. Le mandamos un corazón también para allá. La amamos mucho, hermana Alicia. Bendiciones. Está Alejandrito Sangüesa, gloria a Dios, ahí está mi hermano querido, un abrazo tremendo para ti también, hermano, acá en Temuco. Mi hermana María Gutiérrez de Vilcún, un gran abrazo también. Mi amado hermano Osvaldo Muñoz, hola pastor, buenos días, que el Señor los bendiga. Gracias, hermano Osvaldo, allá en Cherquenco está mi hermano Osvaldo, le mandamos un abrazo a él, a su familia, sean muy bendecidos, queridos. Mi querida hermana Jacqueline Urra de San Felipe también saludándonos, bendiciones. Delicias Caseras Vilcún, que es la hermana Lisette Gajardo, que está allá en Vilcún también conectada. Mi hermana Patricia Vera, que está saludándonos desde Lonquimay. Mi hermana Elena López Rojas, muy buenos días, querida. Ella es desde allá de la ciudad de Victoria. Y Jacqueline Acuña Gutiérrez, que nos saluda también desde Vilcún. Un abrazo grande, Yaquita. Qué bueno que estás ahí conectadita. Una buena mañana, como le decía, y una buena semana nos espera. Tomémonos de la palabra en este tiempo. El Señor nos enseñaba ayer a anticiparnos a nuestro enemigo y creo que no hay nada más maravilloso que eso, porque tú y yo sepamos cómo opera el enemigo y así nos podamos anticipar y así nosotros podamos caminar realmente en victoria y no ser entorpecidos en nuestra vida. Y ayer veíamos que teníamos que saber, y usted puede verlo en todo caso, usted puede ver el video del culto de ayer ahí en Facebook, en nuestra página. Todavía no he podido subir el video a YouTube, no sé, no me quiere tomar para subirlo, no me dejó bajarlo. Pero usted lo puede ver en Facebook, en la página Fuente de Vida, donde estuvimos enseñando y ministrando ayer acerca de cómo anticiparnos a nuestro enemigo. Y sabiendo cómo yo me anticipo, dijimos sabiendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo y cómo él opera, decíamos ayer, ¿se acuerdan? De eso estuvimos hablando ayer. ¿Qué es lo que el enemigo va a hacer? Yo lo puedo saber. Dame un segundo. Entonces dijimos qué es lo que el enemigo va a hacer, qué es lo que está haciendo. Disculpen, me distraje un poquito. Y cómo el enemigo opera. Entonces, cuando tenemos esta herramienta en acción nosotros, podemos estar prestos, atentos y caminar realmente en victoria. A veces es más sencillo de lo que pensamos. Solamente que a veces no meditamos la palabra o a veces no entendemos la palabra y eso nos lleva a, como yo digo, a no poder disfrutar de la plenitud que Dios tiene. Entonces, amados, queridos, la herramienta está a su mano. Y hay un texto bíblico. ¿Cómo está mi hermano Luis Muñoz? Bendiciones.
Hay un texto bíblico que quiero leer esta mañana y no es tanto lo que quiero extenderme, porque siempre me paso que se me pasa rápidamente la hora. En 2 de Corintios, capítulo 2, no me acuerdo si lo mencioné ayer, pero lo tenía acá y por eso quiero tomarlo hoy día y hablar un poquito con respecto a esto. El texto es 2 de Corintios 2, versículo 11, lo leo en la Reina Valera, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Escritura lo dice la Nueva Biblia Viva, dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Estas maquinaciones del diablo, las intenciones del diablo. Yo cuando leí este texto dice, nosotros ya conocemos sus malas intenciones, o ya no ignoramos sus maquinaciones, está diciendo Pablo. Pero la pregunta es, yo ayer la hacía esa, me la hice en la mañana, dije, nosotros como pueblo de Dios realmente sabemos las maquinaciones del diablo, sabemos cómo opera, y en base a esto yo desarrollé también este tema que ministramos ayer, de saber lo que el enemigo va a hacer, lo que está haciendo y cómo él opera. Pero Pablo, él lo sabe, él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos las malas intenciones que el enemigo tiene. Y yo quiero ir al contexto esta mañana de este pasaje. Voy a leer en la NBV, Nueva Biblia Viva. Y está hablando, a grandes rasgos, querido, está hablando acerca de un hermano que había pecado. Pero lo voy a leer igual, pero quiero que usted entienda el contexto. Y ese hermano que había pecado estaba triste por el pecado que había cometido. O sea, él tenía una actitud de humillación en su corazón y él estaba realmente arrepentido. La iglesia no permite, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? La iglesia no da libertad de pecar. En la iglesia nosotros tenemos que confrontar el pecado. A veces hay iglesias que no confrontan el pecado, eso no es correcto, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El pecado es pecado, lo malo es malo, lo bueno es bueno. La Escritura habla de que en estos tiempos la gente iba a decir que lo bueno era malo y lo malo es bueno, y eso es lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Pero el pecado es pecado. Y este hombre había pecado. Miren, ¿sabe que la iglesia de Corinto era una iglesia que fluía muchos dones espirituales, pero eran muy carnales ellos? Había pecado en medio de la iglesia. Y Pablo corregía el pecado. ¿Cómo corregía el pecado? Hay un protocolo bíblico con respecto al pecado en la iglesia. No sé si usted lo sabe, pero el protocolo bíblico dice que cuando una persona está en pecado, yo como pastor tengo que hablar con esa persona y decirle, hermano, lo voy a hacer así corto, hermano, deje su pecado. Usted no puede seguir esto que hizo usted, es un pecado, no puede seguir en esto. Y el protocolo bíblico dice que si la persona persiste en su pecado, o sea, no hay arrepentimiento, persiste en su pecado, yo vaya con los líderes de la iglesia, con los ancianos, y hable nuevamente con esta persona y le diga, hermano, por favor, deje su pecado, usted sigue en el pecado, que ya lo hablamos, qué sé yo. Y dice que la persona, si persiste en el pecado, o sea, todavía no se arrepiente, nosotros tenemos que exponer esta situación delante de toda la congregación. Y decirle, hermano Juanito Pérez, ojalá que no haya ningún Juanito Pérez ahí, usted no puede continuar con su pecado, lo que usted está haciendo es pecado y usted ha persistido en esto, y lo hablamos delante de toda la iglesia. Y dice la Escritura que si la persona persiste en su pecado, aún en eso, o sea, ya no hay ningún rasgo de arrepentimiento, ni aún lo llamen hermano. ¿Por qué? Porque el Señor siempre da oportunidades, pero cuando no hay arrepentimiento no puede haber perdón. Y de eso es lo que habla en este texto. El contexto es un hombre que entristeció a la iglesia, pero que también estaba arrepentido. Y cuando hay arrepentimiento hay perdón, y cuando hay perdón hay restauración. Amén. Y miren lo que dice, versículo 5, voy a leer de 2 Corintios 2, dice, aquel hombre es el causante de tanta tristeza. No me la causó solo a mí, sino también a ustedes, aunque yo exagere. Para él ya es bastante el castigo que la mayoría le impuso. O sea, el hombre no estaba bien.
Y mira lo que dice, versículo 7. Ya es hora de perdonarlo y consolarlo. No vaya a ser que se consuma de tanta tristeza. ¿Te das cuenta? El hombre estaba arrepentido. Entonces, iglesia, tenemos que aprender nosotros esto. El pecado es pecado y nosotros no vamos a aceptar el pecado. Pero cuando una persona se arrepiente, tú y yo debemos que llevarlo a ese punto de arrepentimiento. Por eso dice, para él ya es bastante castigo lo que la mayoría le impuso. Pero cuando hay un arrepentimiento, por eso dice, ya es hora de perdonarlo y consolarlo. No vaya a ser que se consuma de tanta tristeza. O sea, él estaba en una condición frente a su pecado que le estaba provocando tristeza. Y Pablo le dice a la iglesia, hay que perdonarlo. ¿Qué es perdonar? Perdonar es pasar por alto la situación. Perdonar es pasar por alto la situación. El Niquito me hizo olvidar, generalmente a las personas no se les olvidan las cosas. Porque no podemos resetear nuestra mente, no hay ningún botoncito para resetear nuestra mente. Pero si es pasar por alto, decir, ok, ya, Nicolás hizo esto, entonces yo lo perdono. O sea, yo digo, yo paso por alto tu pecado y sigo la relación contigo. Eso no significa que yo sigo aceptando situaciones equivocadas en la persona, ¿me entiende? Una cosa es pasar por alto, y eso es el perdón, es pasar por alto la situación y sigue la relación con la persona, pero no significa que si la persona persiste o está en situaciones, ¿no es cierto?, que no corresponde, usted no tiene por qué aceptarlas. Recuerde que este hombre también tuvo una acción de arrepentimiento, estaba triste, o sea, él estaba en la necesidad de ser perdonado. La gente a veces dice, ya, pues si tú eres cristiano y tienes que perdonarme, ok, está bien, nosotros pasamos por alto eso, pero ten cuidado con esas cosas, ¿no es cierto? Ya es hora de perdonarlo, dice, y consolarlo. No vaya a ser que se consuma de tanta tristeza, porque sabes que cuando nosotros no perdonamos, no solo le hace mal a la persona, primero le hace mal a la persona. Porque si tiene una actitud de arrepentimiento, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlo? ¿Quién soy yo para no perdonarlo? Oye, si Dios te perdonó a ti. Entonces el perdón es algo importante que deben hacer de nuestro corazón hacia las personas. Les ruego que le muestren, dice versículo 8, que todavía lo aman. No dejamos de amar a la gente. ¿Se da cuenta? Les ruego que les demuestren que todavía lo aman. O sea, no porque lo habían distanciado, no sé cómo habrá sido la situación, con él no significaba que lo amaban. Entonces Pablo les recuerda, les dice, les ruego que les muestren que todavía lo aman. Les escribí de aquella manera precisamente para ver hasta dónde me obedecían, porque Pablo ha sido muy estricto con el tema del pecado. Hay una situación de la persona y Pablo dice, lo entregué a Satanás a ver si salva su alma. Porque Pablo era estricto en la palabra de Dios, como tú y yo debemos ser estrictos en la palabra de Dios. Pero también tiene ese corazón perdonador. Verso 10 dice, yo perdonaré a cualquiera que perdonen. Y lo que yo haya perdonado, si algo tenía que perdonar, lo he hecho por ustedes delante de Cristo. No hay problema. Pablo dice, ok, si hay que perdonar, perdonamos. Si usted perdonó a esa persona que me hizo tanto daño, ya yo también le perdono. Amados, el perdón es fundamental. La Escritura habla mucho acerca del perdón. Yo creo que nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, no hoy día, para seguir hablando de esto. Y por eso dice, y lo que yo haya perdonado, si algo tenía que perdonar, lo he hecho por ustedes delante de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones, sus maquinaciones. ¿Ve? Ese es el contexto. O sea, queridos, el pecado en una persona le va a abrir obviamente una puerta al enemigo, pero también de tu parte no perdonar también es una maquinación del diablo. Y a veces a la gente le cuesta perdonar. No, que la gente dice, no es que yo creo que tengo un espíritu de falta de perdón. No existe tal cosa. Cuando Pedro viene a Jesús, le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, que es el número perfecto, ¿sí? No, le dice Jesús, hasta 70 veces 7. Jesús le está enseñando, siempre debes perdonar. Entonces el contexto, querido, de estas artimañas del enemigo también, ya no debemos ignorar sus maquinaciones. Cuando tú no perdonas, querido, tú te estás cediendo al enemigo. Ayer hablamos de qué es lo que va a hacer, lo que está haciendo y cómo opera. Esto es parte del cómo opera el enemigo. Por eso Jesús nos enseña a perdonar.
Yo he hecho estudios del rencor, por ejemplo, en la Escritura, y el rencor nace de no perdonar, de la falta de perdón. Y un poquito vamos a hablar, yo creo, de estas cosas. Entonces es una trampa del enemigo también, es una artimaña. Si tú sabes cómo el enemigo piensa, tú te vas a dar cuenta que el pecado no viene de Dios, viene del enemigo. Entonces, ¿cuál es la idea del enemigo? Sacar a la gente del propósito eterno. En la iglesia, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Dios, porque en el mundo se espera que peque la gente, porque está bajo el gobierno de Satanás. Pero estas situaciones se dan en la iglesia, entre hermanos. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Sacarlos del cuerpo. Entonces, si la persona se arrepiente, tú y yo tenemos que perdonar. Ya si no se arrepiente, eso es un tema de la responsabilidad propia de la persona frente al Señor. Pero el contexto en que estamos hablando, de estas artimañas del diablo, queridos, el contexto en el que se está hablando, de estas maquinaciones, de estas malas intenciones de Satanás, es dentro de la iglesia cuando hay alguien, querido, que está arrepentido. Entonces tú y yo debemos ser gente perdonadora. Jesús lo enseña en el Padre Nuestro. Enseña que tenemos que perdonar. Jesús enseña acerca de que perdonar cuando está enseñando en el libro de Marcos. Está enseñando acerca del háblale a la montaña, el que le diga a la montaña, quítate y échate en el mar, y creyera en su corazón lo que dice, lo que diga le será hecho. Está hablando de la autoridad de las palabras y de lo que decimos, pero él cierra la enseñanza acerca de eso con respecto al perdón. El perdón es importante. Entonces, no ignore las maquinaciones del diablo. Perdone. Si hay algo que perdonar a alguien, perdone. Perdonar es una decisión. Usted no necesita que venga el Espíritu Santo a decirle perdona. Jesús enseñó, necesitamos tener un corazón perdonador siempre. Eso no significa que usted está aceptando la situación para que continúe así. Cierro con esto. Jesús y la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que vino a los pies de Jesús y venía toda la gente para apedrearla. Y ellos dicen, ya, pues aquí está esta mujer adúltera, la pillamos en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla para que hasta la muerte. Y todos venían con sus piedras, ¿cierto? ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dice a la gente, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que del mayor al menor soltaron las piedras y se fueron. Y luego Jesús le habla a la mujer adúltera y le dice, mira, ¿dónde están los que te condenan? Los que te juzgan, ¿dónde están? No había nadie. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. O sea, que hay perdón en Cristo Jesús. Y él le dice, vete, pero ¿sabe lo que le dice? Vete y no peques más. Hay perdón en el Señor. Tú y yo debemos ser gente perdonadora. Y si a nosotros nos han perdonado, no sigamos en la misma conducta, pues mi amado. El perdón es fundamental. Entonces nosotros no ignoremos las maquinaciones del diablo. Cuando no hay perdón, cuando hay falta de perdón, el enemigo puede hacer trizas a alguien. Si yo no perdono al Nico, entonces aquí el Nico se va a sentir mal y va a venir, me va a pedir perdón, porque yo sé, porque el que diga que está triste es porque se ve que está triste, ¿no es cierto? Hay una evidencia, y yo lo veo triste, no, tenés que aprender nomás, tenés que aprender. No, yo voy a decir, no, si yo te perdono. Y eso va a liberar al Nico. Porque si yo no perdono, y a mí también, eso lo vamos a aprender mañana, y a mí también, pero en este caso, del ejemplo de hoy día, liberará al Nico. Entonces, porque él puede entrar hasta en una depresión, porque si está realmente arrepentida una persona, se va a sentir tremendamente mal, y se supone que nosotros lo debemos acoger. Perdonemos y vivamos en perdón. Amén. No quería extenderme, pero se me pasa la hora igual. Queridos, amados míos, estamos en guerra. No te olvides. No habrá ningún espacio al enemigo. Lo hemos descubierto, lo estamos descubriendo. Caminemos en esto. Así caminarás siempre en victoria. Les bendigo, les amo. Que tengan una hermosa semana. Que tengan también todos ustedes un muy, pero muy buen día, queridos. Y nos vemos esta noche. A las 7 de la tarde tenemos Salud Divina hoy día. Salud Divina a las 19 horas. Estaremos ahí conectaditos.
Un gran abrazo para todos, les bendigo, que tengan un hermoso día lunes, comienzo de semana laboral. Bueno, algunos trabajaron ayer, así que bueno. Pero un abrazo para todos, bendecidos, chao, chao.